text o texto resaltado. Lo nuevo de esta última versión del programa es la facilidad de enlazar páginas en el HyperStudio con páginas en el World Wide Web. En otras palabras, usted puede crear un programa multimedia sensorialmente rico que reside en su computadora local y luego establecer conexiones de estas con páginas seleccionadas en el web. Cuando el usuario activa esa conexión, el módem se enciende, el software Netscape se inicializa y la página del web de referencia aparece sobrepuesta a la página del HyperStudio. Aquí, por ejemplo, un programa multimedia sobre el movimiento de las nubes pudiera enlazarse con una imagen satelital de la ubicación real de las nubes en ese momento sobre Latinoamérica. Este es un avance fascinante porque nos permite ir más allá de lo que es posible con la infraestructura actual de telecomunicaciones. No es fácil predecir hacia dónde nos va a llevar este increíble crecimiento de la actual red Internet. Una cosa es cierta, cada semana existen nuevas fuentes de información y herramientas que tienen el potencial de enriquecer nuestro aprendizaje. El gran reto que enfrentan ahora las instituciones educativas, las empresas y las organizaciones de gobierno es el lograr conexiones eficientes a esta gran riqueza tecnológica, venciendo los retos económicos y culturales que nos permitirá abrir finalmente este espacio electrónico a todos los que desean aprender. El segundo reto es más placentero, es un reto a nuestra imaginación. Si ustedes pudieran abrir sus salas de aprendizaje al mundo y el mundo a sus salas de aprendizaje, ¿qué harían diferente? En los próximos años, los ejecutivos, capacitadores y educadores tendrán que contestar esta pregunta. En lo personal, estoy ansioso de conocer los conceptos creativos que surgirán. Pasemos a la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas. Les pedimos que hagan solamente una pregunta por llamada y que sean lo más breve posible. Ustedes pueden llamar directamente a los estudios, a los teléfonos o al fax que están en su pantalla. Tenemos dos preguntas vía fax. La primera es de la Universidad Tecnológica de Santiago, Panamá. Y el número tiene que ver con el constructivismo y cómo se puede implementar en las universidades latinoamericanas debido a que los sistemas tradicionales educativos son conductualistas en aquellos casos. Bueno, hay muchas escuelas norteamericanas en donde la estructura es tradicional y muy estructurada, pero yo lo vería como cualquier otra innovación. Buscaría a alguien que está a la mitad de su carrera, está listo para ver un nuevo enfoque de cómo hacer negocio y darle un programa un piloto, darle los recursos necesarios, apoyarlos y que su éxito fuera lo más visible. Es como cualquier otra innovación. Y sí hay un ajuste que se tiene que hacer en cuanto a los educadores que están acostumbrados a sistemas más tradicionales. ¿No es así? Claro, muchas personas estaban interesadas en la enseñanza porque le dan la oportunidad de ser el centro de atracción, y el constructivismo no se presta mucho a eso, más bien requiere que seamos nosotros las personas que los guiemos y estemos al lado, no el centro o el foco de atención. Una pregunta vía fax de Senax, Sao Paulo, Brasil, y la pregunta tiene que ver con la perspectiva de reducir la brecha entre la vida cotidiana y el uso de las telecomunicaciones en países latinoamericanos a través de la globalización de la tecnología. Cualquiera de ustedes dos puede contestar la pregunta. Sí, creo que hay dos tecnologías que están en auge que van a facilitar la ampliación de las oportunidades de telecomunicaciones en países latinoamericanos. La primera es la tecnología fibra óptica y según tengo entendido en México y en algunos otros países la fibra óptica se está colocando en la tierra, es decir, en el suelo. El problema hasta ahora ha sido el pobre cableado, el que no se tenga la infraestructura para apoyar las telecomunicaciones. Y el otro aspecto es el advenimiento de los sistemas globales de telecomunicación inalámbrica que permite comunicación entre usuarios sin tener que volver a cablear el país en su totalidad. Se dice que para el 97 saldrán TRW, Motorola,
Motorola y Qualcomm. Estas tres compañías utilizarán ciertos sistemas satelitales que permitirán medios o dispositivos que requieren de poca energía y permitirán acceso global para los usuarios finales. Y junto con estas tecnologías se podrán conectar las computadoras directamente a estos aparatos o sistemas. Una llamada de México, Ciudad Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bienvenido. Su pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Doctor Berni, anteponiendo la idiosincrasia dominante en Latinoamérica, que está orientada a la calidez en la relación y el trato personalizado, ¿considera que la tecnología a distancia podría ignorar exitosamente tal característica e incorporarse a la educación masiva latinoamericana? Gracias. Bernie. Creo que cada vez que una tecnología se incorpora en otra cultura, se modifica la tecnología. Nosotros hacemos las herramientas y las modificamos. Solo por el hecho de que algo utiliza telecomunicaciones no significa que se vuelve impersonal. Hay formas híbridas de utilizar telecomunicaciones en el aprendizaje, en donde alguna información viene de distancia, pero hay un educador que forma parte importante del proceso. Y con la tecnología que está por venir, la videoconferencia que es interactiva. Ahorita no la alcanzo a ver a usted, pero en el futuro vamos a poder vernos al estar hablando y eso lo hará menos impersonal. Tenemos una llamada en vivo de Veracruz, el Instituto Tecnológico de Minatitlán. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Bueno, mire, la pregunta es, ¿qué preparación específica necesita un maestro para poder utilizar el World Wide Web? Jeff, creo que esto es algo de lo que hablarás en el futuro. Tanto el Dr. Dodge como yo activamente utilizamos el web buscando información. A fin de que los profesores utilicen el web, hay dos elementos importantes. Por una parte, la cuestión de tecnología, es decir, se requiere de software para accesar el World Wide Web, programas de consulta, browsers o buscadores que están en el Internet accesibles como shareware y también son distribuidos por varios portadores del Internet, Netscape, NetCruiser, NetManagement, y tal vez hayan escuchado algunos de ustedes de Mosaic. La segunda parte tiene que ver con la forma de usarla utilizando tecnologías como WebQuest, y creo que a lo mejor el Dr. Dodge quisiera comentar sobre esto. El WebQuest es una idea que requiere de un poco más de preparación para diseñarlo, pero en cuanto a los profesores y el uso que le pueden dar en esta universidad, se dio un curso de 3 horas a los maestros mismos que se emocionaron y se motivaron mucho para crear materiales del web. Yo he realizado talleres para mis colegas y después de 2 sesiones de 2 o 3 horas están listos para comenzar. Una llamada de Coahuila, de la Universidad Iberoamericana al campus La Laguna en Torreón, Coahuila. Su pregunta, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Hay algún estudio filosófico previo al término constructivismo relacionado con el pensamiento de John Dewey sobre reconstrucción de la experiencia? Retírese de la pantalla un poco, aléjese de la pantalla. Repita su pregunta, por favor. ¿Hay algún estudio filosófico previo al término reconstructivismo relacionado con el pensamiento de John Dewey sobre reconstrucción de la experiencia? El constructivismo no es algo nuevo y mucho de lo que hablamos el día de hoy es
redescubrir lo que se dijo a principios del siglo. Una de las ideas continuas es que la mejor forma de aprender es aprender haciendo las cosas. No solo es otro caso de una tendencia educacional que va a desaparecer, más bien estamos agregando a lo que dijo Dewey, los conocimientos nuevos que tenemos de psicología cognitiva y cómo es el proceso de aprendizaje. Pero sí hay mucha relación entre la idea de constructivismo y lo que decía Dewey. Una llamada de Río de Janeiro, Key TV. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Yes, please go ahead. Your question? Your question, please go ahead. Sí. Soy Fred de Río de Janeiro, Brasil. Ah, okay. Since new communications technologies frequently turn out to be surprises, I'm wondering what he thinks the Internet may turn out to be as a surprise. For example, when Alexander Graham Bell invented the telephone, he thought people would turn it on. Pensó que. Can you please ask the question once again? Yes, I'm wondering Sí. if Professor Dodge thinks El profesor Dodge piensa that there will be some new surprises que habrá alguna sorpresa as use of Internet becomes more prevalent. conforme se vuelve más accesible el uso del Internet en la educación. Yes, when Alexander Graham Bell discovered the telephone, he thought Cuando Alejandro Graham Bell descubrió el teléfono, pensó que se consideraría como it would work like the radio now works. lo que es la radio en estos momentos. And when Marconi discovered radio diffusion, he thought it would work like a telephone. Y cuando Marconi descubrió radiodifusión, pensó que iba a ser algo parecido a lo que es el teléfono. And so I'm wondering if Buena Dodge pregunta. thinks that I wonder if Dodge will think that there's any new surprises coming up with Internet and education. Me pregunto si el Dr. Dodge piensa que va a haber algún acontecimiento nuevo con el Internet en la educación. Profesor Dodge. Sí. Constantemente me sorprende lo que pasa cuando las personas adquieren la tecnología. Fue una sorpresa para todo el mundo descubrir la idea tras el mercado de la VCR, o sea, la idea de tener acceso a películas para adultos. Y creo que en el Internet, si yo supiera lo que estaba por venir, no me iba a sorprender. Pero el hecho de que las personas pueden idear el contenido, formular el contenido, las instituciones educativas, los niños y cualquier persona puede editar lo que publique en el Internet. Eso realmente es algo que no se puede predecir y es maravilloso, hace que el futuro sea más interesante, impredecible. Nadie sabe lo que está por venir. Tenemos una llamada de Argentina, de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Sí, preguntábamos si el World Wide Web tiene información sobre temas tan diversos como economía, geografía, historia o psicología. Sí. Imagínese al Internet como una biblioteca global electrónica sin bibliotecario. Hay información, de hecho, hay un proyecto que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos que se llama Universal Access o Acceso Universal, dando acceso a información gubernamental de desarrollo económico, del sector salud, información que tiene que ver con cómo conseguir empleos, cómo obtener tratamientos de inmunizaciones, y lo que está tratando de hacer el gobierno en los Estados Unidos es proveer servicios de información a la comunidad, información del gobierno que esté en línea y dar acceso a las bibliotecas. De hecho, si uno está en el web y va a la biblioteca del Congreso en el servidor del World Wide Web conocido como LC Marvel y lo accesa, se verá una biblioteca electrónica organizada como biblioteca
biblioteca con temas como sociología, filosofía, ciencias y demás. Y si uno fuera a accesarlo, se iba a sorprender en cuanto a la información, su manera de estar organizada y clasificada en este tipo de sistema. Combinando estas dos preguntas, uno de los retos para el Internet en el futuro es retener o quedarnos con la libertad de acceso y flexibilidad, confrontados con mayor número de usuarios y aplicaciones comerciales. No puedo predecir el futuro, pero será muy interesante. Tenemos una llamada de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bienvenida a su pregunta, por favor. Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿existen estadísticas sobre el impacto que tiene para la empresa privada la colocación de un servicio informativo, o sea, página de web, a través del Internet? ¿Qué revelan? Creo que la información que se puede presentar en los servidores del World Wide Web son ilimitados. Primero preguntaba sobre el sector de negocios empresarial, y un cambio ha sido la evolución en el uso de aplicaciones comerciales, pero la naturaleza del Internet es muy abierta, y como resultado esto implica que casi cualquier persona que tenga computadora y módem lo puede usar, y como sector o iniciativa privada puede colocar sus activos en el Internet, pero a la vez tienen que proteger esos activos. Entonces, seguridad es un factor importante en la iniciativa privada, especialmente en cuanto al comercio electrónico. Tenemos un fax de la Universidad Estatal a Distancia en San José, Costa Rica, y la pregunta es: me habían comentado sobre pizarrones electrónicos. ¿Cómo funcionan? Sí, los pizarrones electrónicos son un aspecto del Internet. Usuarios que comparten intereses pueden colocar artículos o temas o información importante, intercambiar mensajes y demás en algo que les interesa. Por ejemplo, cuando yo recluto a personas en nuestra organización, coloco la información en un pizarrón conocido como SDNet Jobs. Es un grupo de noticias para usuarios accesibles a través de una computadora personal, activando un símbolo para el Windows Virtual Newsgroup para ese programa. Así es como se puede utilizar esta noticia virtual, y puede haber grupos y usuarios para casi cualquier tema. Tenemos una llamada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de México, Distrito Federal. Bienvenida a su pregunta, por favor. Mire, nos gustaría preguntar lo siguiente. ¿Cuánto tiempo se necesita para crear un escenario instruccional en el www? ¿Y qué costo tiene? ¿Y cuántas personas son necesarias para crear uno de estos ejemplos tan interesantes que ustedes nos acaban de mostrar? Requiere de muy poco tiempo, y la forma de hacerlo sencillamente es utilizando un programa de procesador de palabras. El día de hoy muchos de estos programas incluyen la habilidad de salvar o save as como HTML, el idioma del World Wide Web. Si agrega gráficas y más información a la hoja del World Wide Web, requiere de un poquito más tiempo, pero el mecanismo es muy sencillo. Solo se complica un poco cuando al hacer un web quest uno tiene que idear la forma de crear una tarea interesante para los alumnos y que provoque otra forma de pensar al ir en el World Wide Web. ¿Es cuestión de días o meses o cuestión de minutos o horas? El WebQuest Archetype que les describí me tomó un día, y una vez habiéndolo realizado, creo
que de cualquier forma me iba a tomar un día, pero lo haría más interesante. Entonces, no es una tarea muy grande que requiere a muchos ingenieros, ¿no? Es más accesible al usuario. Así es. Hemos recibido un fax del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. La pregunta tiene que ver con el software que se requiere para conectarse al World Wide Web. Sí, como les mencioné hace rato, el software principal que se requiere se conoce como un buscador, un browser o programa de consulta. Netscape, NetManage y el Mosaic, que está en el Internet y se puede accesar. Muchos de estos programas son gratuitos, es decir, el Netscape Navigator se puede accesar directamente del Internet e incorporarlo a la computadora de uno. Entonces el costo realmente es mínimo para accesar o conectarse al World Wide Web. Tenemos una llamada de la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji. Su llamada, por favor, su pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo podríamos estar en contacto con el Dr. Shank para conocer más sobre la construcción de escenarios? Creo que en el material que les proporcionaron en la hoja 72 hay una lista de sitios en el World Wide Web y si recuerdo bien, el URL para el material del Dr. Schenk también se incluye, ha incorporado una serie de escenarios muy interesantes que tienen que ver con educación. Entonces, sería excelente forma de ponerse en contacto con él directamente. Tenemos una llamada de Jalisco, del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Adelante, su pregunta. Sí, bueno. Bueno. Sí, su pregunta, por favor. Mire, estoy hablando del Cebetis 49. I'm calling from Cebetis 49. Sí, su pregunta, por favor. De Ocotlán, Jalisco. I'm calling from Ocotlán, Jalisco. Sí, adelante. ¿Cómo hacer práctico y aplicable un programa como el World Wide Web en clases que tienen entre 45 y 60 alumnos y poco equipo de cómputo? Una pregunta muy práctica. Bueno, creo que una forma de hacerlo sería no utilizar únicamente el World Wide Web como su recurso principal. Les di algunos ejemplos de información que se incluye en el web, pero habían documentos y otro tipo de material en el salón de clase para que los individuos usaran un menor número de computadoras a fin de accesar el web. Y tenemos una pregunta, una llamada de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Adelante. ¿Aló? Sí, su pregunta, por favor. Buenos días. Sí. Good morning. ¿Qué es mejor, usarlo ya hecho en inglés para World Wide Web o imitar a San Diego haciendo lo mismo en español por las universidades hispanohablantes? Una pregunta muy práctica con respecto al uso del idioma. Diré yo que el material que está en el web en estos momentos en su mayoría está en inglés, algo que será un fenómeno temporal mientras que el resto del mundo se incorpora al Internet y en ese momento se dará la información en su propio idioma, pero algunos recursos o fuentes sí utilizan el inglés y la importancia del inglés como idioma global se enfatiza. Sí, Jeff, ¿qué opinión tienes tú con respecto a la cuestión del idioma? Creo yo que para tener la perspectiva ideal, debemos considerar que el idioma de la tecnología en su mayoría es el inglés. Sin embargo, desde la perspectiva de usar el Internet, el conocimiento del inglés es útil porque le facilita el acceso a los recursos y el entender los términos técnicos en cuanto a
cómo conectarse al Internet, cómo utilizar las aplicaciones. Pero como mencionó el doctor Dodge, yo también creo que cada país va a colocar sus propios escenarios o información en Internet en su propio idioma, y el inglés será el idioma que facilite este proceso. Si recibimos un fax de Brasil, una pregunta que tiene que ver con el tipo de aprendizaje que es aplicable a los trabajadores en áreas rurales, en países en proceso de desarrollo como Brasil. ¿Cómo se pudiera utilizar este tipo de tecnología de aprendizaje en esta situación? Vaya, reto, ¿no? Creo que yo haría una distinción entre lo que se aplica a constructivismo como algo que requiere de la habilidad de enfrentarse a situaciones difíciles, y sin conocer la situación del trabajador rural en Brasil, desconozco cuál sea su situación particular. Sería fácil cometer el error de hacer todo con constructivismo. No sería apropiado. Cuando el país es estable y ya se sabe por adelantado cuáles son ciertos objetivos, entonces el proceso de enseñanza tradicional funciona muy bien. Pero cuando se cambia el enfoque de la responsabilidad del educador al alumno, se tienen que considerar cuáles son las telecomunicaciones o la tecnología disponible. En cuanto a la tecnología de gráficas accesibles al usuario y la situación de los trabajadores rurales, creo que el objetivo principal sería quitarles el temor de usar las computadoras y presentarles imágenes sencillas y claras para que ellos no piensen que tienen que hay una brecha muy grande que los impida utilizar este tipo de tecnología. También quiero comentar que como norteamericano he aprendido mucho de Brasil con respecto a las estrategias de alfabetización o el uso de la radio para comunicarse a los trabajadores rurales. Hay experimentos que se dan en todo el mundo, de los cuales todos queremos aprender. Solo somos una fuente de información. Una pregunta ahora de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bienvenida. Su pregunta, por favor. Gracias. Una vez creado un web quest, ¿cómo creamos el ancla o la dirección requerida para que otros usuarios de la Internet tengan acceso al mismo? Doctor Dodge, lo único que se tiene que hacer es colocarlo en un servidor que está en el Internet, y hay varios índices que están ahí. Uno se llama Lycos, otro se llama Yahoo, y una vez indicándoles a ese servidor de la existencia de su escenario particular, todo lo que se incluya en el web se podrá accesar por otras personas. Se iba a sorprender al ver el registro de las personas que lo accesan de todo el mundo. No requiere de mucho. Dentro de algunos días toda esa información estará disponible para el mundo entero. Ahora recibimos una llamada de Michoacán, del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán. Bienvenida. Su pregunta, por favor. Sí, muy buenos días. Yes. Mire, nuestra pregunta es la siguiente. Como usuario de correo electrónico, tenemos acceso a bases de datos internacionales. Nuestra pregunta, ¿qué beneficios ofrece World Wide Web en sus bases de datos? Gracias, muy amable. Sí, creo que una de las cosas que se debe de considerar en el uso del World Wide Web es el uso de herramientas como el Wide Area Information Search. Son programas de consulta que se pueden accesar de varios homepages o escenarios, y se utilizan palabras anclas para localizar los bases de datos. Una vez accesando los bases
bases de datos se pueden buscar palabras específicas o temas específicos que le interesen. Sí, tenemos una llamada de Sinaloa, del Colegio de Bachilleres, el estado de Sinaloa. Bienvenido. Su pregunta, por favor. Muchas gracias. Mire, le llamamos del Centro de Desarrollo Educativo del Colegio de Bachilleres en Guasave, Sinaloa, México. Y la pregunta es si el idioma inglés es importante para el uso del protocolo de Internet. Gracias. Esa pregunta sobre el idioma es un poco más específica. Sí, creo que alguien tiene que hablar inglés a fin de poder leer los documentos de cómo establecer su propio servidor, pero una vez establecido el servidor y una vez que empiecen a crear su material, no requieren del inglés, sino hasta querer accesar los otros recursos o fuentes de información. Pero si es nada más para crear su propio material, el inglés es importante para la persona que lo instale. Prosigamos en este momento con el módulo número 2. El señor Smith nos hablará de cómo accesar ese increíble fenómeno global, el Internet, y de sus aplicaciones. El día de hoy tendré el gusto de hablar sobre mi tema favorito, cómo conectarnos con el mundo a través de la electrónica. La década de los 90 ha visto una revolución en la tecnología de comunicaciones que afectará significativamente nuestra vida cotidiana y la forma en que conduciremos nuestros negocios y actividad profesional. La mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con máquinas de fax que nos permiten enviar copias de documentos y mensajes a cualquier persona ubicada en cualquier parte del mundo que tenga también una máquina fax. Ahora podemos lograr ese tipo de comunicación en formato electrónico sin la exigencia de tener una máquina de fax. Además, ahora ni siquiera necesitamos saber dónde está la persona ni cuál es su número de teléfono. Lo único que se requiere es un domicilio electrónico y algunos dispositivos de enlace de computadora y usted se convierte en un participante en la supercarretera de información global. El día de hoy les hablaré sobre la columna vertebral de esta supercarretera de información global conocida como Internet, y la cual se está convirtiendo día a día en un complejo medio de comunicación electrónica de dimensión mundial. Las aplicaciones son virtualmente ilimitadas, como lo podrán haber apreciado de la presentación del Dr. Dash. El límite ahora es solo nuestra capacidad para instalar suficiente anchura de banda de comunicación, elemento clave para la telecomunicación, y el equipo electrónico de consulta adecuado para apoyar estas nuevas aplicaciones, que incluyen ahora servicios tales como el correo electrónico, videoconferencias desktop, comunicaciones multimedia y herramientas de búsqueda y recuperación de información. Me referiré, por lo tanto, a algunos de los elementos claves que deben considerarse para utilizar esta supercarretera con efectividad y poderla incorporar a sus organizaciones. Estoy seguro que muchos de ustedes están ya familiarizados o utilizan ya algunos de los servicios de Internet. Ojalá que ustedes, exploradores ya del espacio cibernético, me tengan paciencia mientras establezco una plataforma de entendimiento común para toda nuestra audiencia. Quiero comenzar con una breve descripción de lo que es el Internet, cómo se utiliza y los métodos de acceso. También comentaré algunas de las dificultades que han surgido con esta red y las aplicaciones nuevas que han surgido para hacer que Internet un servicio más enriquecedor y amigable de lo que ha sido. Enseguida, pienso entrar en cierto detalle de las consideraciones claves para implementar el Internet en un ambiente de trabajo y para hacerlo realmente útil para sus organizaciones y para ustedes en lo personal. Finalmente, haré un resumen y trataré de contestar algunas de las preguntas que me hagan en la sesión de preguntas y respuestas que sigue a mi presentación. ¿Qué es Internet? El Internet es una red electrónica virtual que sirve como una supercarretera de información global. Red virtual significa que los sistemas no tienen que estar conectados directamente uno al otro para intercambiarse información. A diferencia del sistema telefónico, en lo que uno marca un número directo específico, el Internet solo requiere que usted establezca una conexión con un servidor ya establecido de Internet. Una vez logrado esto, usted podrá navegar electrónicamente por todo el mundo en una red electrónica de información sin tener que volver a marcar.